No estás aquí por casualidad. Algo te trajo. Tal vez fue una inquietud en tu pecho, una sensación que no sabes explicar, o simplemente una pregunta que lleva tiempo dándote vueltas por dentro. ¿Por qué siento este vacío si lo tengo todo? O al contrario, ¿por qué, si no tengo nada, siento que hay algo esperando por mí? Sea cual sea el motivo que te trajo hasta este mensaje, estás aquí porque el Espíritu Santo quiere hablarte y porque tu corazón, en lo profundo, está listo para escuchar. Este no será un mensaje cualquiera. No estás a punto de escuchar teorías religiosas ni fórmulas mágicas. Aquí vas a descubrir una verdad viva, una guía silenciosa pero poderosa que ha estado contigo desde el principio, aunque muchas veces no lo supieras. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, sí, pero no desde lo intelectual, sino desde el corazón. Desde esa parte de ti que llora en silencio, que anhela paz, dirección, consuelo. Desde ese lugar interno que ha estado esperando una señal, una confirmación, una voz que le diga, no estás solo. No estás sola. Estoy contigo. Este mensaje es para ti, si alguna vez te has sentido confundido sobre lo que Dios quiere decirte. Si te has preguntado si eso que sientes es tu imaginación, o si es Él hablándote. Si alguna vez sentiste algo ardiendo en el pecho, pero no supiste qué hacer con eso. Si has tenido miedo de equivocarte, de abrir tu corazón y no recibir respuesta. O si simplemente anhelas una conexión más profunda, real, constante, con el Espíritu de Dios. Quiero invitarte a quedarte hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar la manera en que vives tu fe. Vamos a hablar de cómo abrir el corazón, de cómo quitar las barreras que nos impiden escuchar su voz, de cómo reconocer cuando es Él quien nos habla, y no solo nuestros pensamientos o emociones. Vamos a aprender a distinguir la verdad del Espíritu, a caminar con sensibilidad espiritual y a vivir una vida donde cada paso esté guiado, cada decisión esté inspirada. Y cada silencio sea una conversación sagrada con Él. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Espíritu Santo, abre mi corazón y enséñame tu verdad, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Hay momentos en los que sentimos que oramos, buscamos, nos esforzamos, pero no escuchamos nada. Silencio. Y ese silencio, muchas veces, no es porque Dios no esté hablando, sino porque algo dentro de nosotros no está permitiendo que escuchemos. No siempre se trata de rebeldía, a veces se trata de ruido interno. De barreras invisibles que bloquean la voz del Espíritu Santo, aunque no podamos verlas a simple vista. Una de las más comunes, y también una de las más difíciles de reconocer, es el orgullo espiritual. Ese sentimiento de ya sé lo que tengo que saber, ya leí, ya oré, ya escuché este mensaje antes. Pero el Espíritu Santo no se revela por repetición, sino por rendición. Podemos tener una biblioteca entera de conocimiento bíblico, pero si no hay humildad, ese conocimiento se convierte en un muro. El conocimiento sin humildad se convierte en una barrera. Porque la voz del Espíritu no grita, no compite con nuestra autosuficiencia. Habla en el susurro, en el vacío que queda cuando soltamos lo que creemos que sabemos y decimos,
Señor, enséñame como si fuera la primera vez. Otra barrera poderosa es el temor al cambio. Puede que estés pidiendo una respuesta, una guía, una revelación, pero en lo profundo temes lo que esa respuesta podría implicar. Sabes que si el Espíritu Santo te habla con claridad, tal vez tendrás que dejar algo atrás. Una relación, una costumbre, una comodidad, una identidad construida por el mundo. Y ese miedo, aunque no lo digas, se convierte en un freno. El temor al cambio roba la bendición más grande. Porque a veces Dios no nos muestra el siguiente paso, no porque no lo quiera hacer, sino porque sabe que aún no estamos dispuestos a caminar sobre él. La voz del Espíritu viene con dirección, pero también con confrontación. Y muchos prefieren quedarse en la niebla antes que entrar en la claridad que exige transformación. Está también esa culpa no procesada, ese peso en el alma que te hace sentir indigno. No importa cuánto hayas cambiado, si en el fondo crees que Dios aún te ve como aquel error, como aquella caída, como ese pasado, tu corazón se endurece. Porque la culpa, cuando no es sanada, se convierte en una pared entre tú y la gracia. El Espíritu Santo no te recuerda tu pasado para condenarte, sino para mostrarte lo que Él ya ha limpiado. Pero si tú sigues abrazando la culpa como si fuera parte de tu identidad, no dejarás espacio para que su verdad entre y te renueve. Es como intentar abrir una ventana tapada con escombros. Y también están esas expectativas religiosas cerradas. Muchos esperan que Dios hable con voz audible, con visiones espectaculares, con emociones intensas, y cuando no sucede así, creen que Él está en silencio. Pero el Espíritu Santo no está limitado a nuestras formas humanas. Él puede hablar en el cansancio, en el pensamiento que interrumpe tu rutina, en la conversación más simple, en un recuerdo que vuelve con fuerza. Si crees que solo te hablará en un altar o en un culto, podrías pasar por alto el susurro que te dio mientras lavabas los platos o mientras caminabas solo una tarde. A veces no escuchamos porque hemos limitado su voz a nuestros moldes religiosos. Y el Espíritu Santo no se deja encerrar. Habla como quiere, cuando quiere, y donde encuentra un corazón abierto. La prisa espiritual es otra trampa silenciosa. Vivimos en una cultura de inmediatez. Oramos 5 minutos y queremos una revelación al instante. Queremos respuestas profundas en tiempo de redes sociales. Pero el Espíritu de Dios no trabaja según nuestros relojes. Él trabaja en el silencio, en la constancia, en el espacio donde la ansiedad se rinde. La prisa espiritual es enemiga de la revelación divina. Porque si no estamos dispuestos a esperar en quietud, probablemente no estemos listos para lo que Él quiere depositar. Hay cosas que solo se revelan en la profundidad del tiempo. Y muchas veces, la ausencia de respuesta es, en realidad, una prueba de madurez. ¿Estás buscando al Espíritu, o solo lo que Él puede darte? Y no podemos olvidar la falta de fe específica. No hablamos aquí de la fe general de creer que Dios existe o que es bueno. Hablamos de esa fe concreta que cree que Él quiere hablarte a ti. Que cree que tú puedes escucharle. Que confía en que su voz no es un privilegio de profetas antiguos, sino una promesa viva para todos sus hijos. A veces, creemos que Dios habla, pero no creemos que lo hará con nosotros. Y eso cierra la puerta del corazón. Es como tener una radio encendida pero sin sintonía. El Espíritu Santo ya está transmitiendo, pero necesitas creer que puedes recibir. Todo esto no son teorías. Son realidades espirituales que muchos hemos vivido. Yo también he estado ahí. Orando y sintiendo que Dios no respondía, hasta que entendí que no era Él quien estaba lejos. Era yo quien tenía el corazón cubierto de capas. Orgullo, miedo, culpa, ideas rígidas,
ansiedad, dudas, capas que me impedían oír con claridad. Pero hay esperanza. Porque el Espíritu Santo no se aleja. Espera. Él es paciente, amoroso, constante. Él no forza, no abandona, no se cansa. Solo quiere que tú te hagas consciente de lo que hay dentro de ti, para que puedas rendírselo. Y cuando lo haces, cuando reconoces esas barreras y decides entregarlas, algo se abre. Es como si una ventana olvidada por años comenzara a girar sobre sus goznes oxidados y entonces entra la luz. El conocimiento sin humildad se convierte en una barrera. El temor al cambio roba la bendición más grande. La prisa espiritual es enemiga de la revelación divina. Estas frases no son solo advertencias. Son llaves. Llaves que pueden abrirte a un nuevo nivel de comunión, de sensibilidad, de claridad. Y tal vez, solo tal vez, el Espíritu Santo ya te está hablando, en este mismo momento. Hay palabras que escuchamos tantas veces que parecen perder su poder. Se vuelven parte del paisaje religioso. Pero cuando el Espíritu Santo las toma, las limpia del polvo del hábito, y las sopla sobre tu corazón, todo cambia. Ya no son solo palabras, son llaves. Cada palabra es una llave maestra del reino. Y hay 7 en particular que, cuando las entiendes y las haces vida, comienzan a abrir tu corazón como si giraran cerraduras antiguas que llevaban años sin moverse. La primera es revelar. Revelar no es simplemente mostrar algo escondido, es quitar el velo de lo que siempre estuvo frente a ti, pero no podías ver. Es ese instante en el que una verdad que antes parecía confusa, se vuelve evidente. Cuando lees una porción de la Biblia por 100ª vez, y de pronto, algo salta del texto como si el cielo te lo susurrara. El Espíritu Santo revela lo que los ojos humanos no ven. No se trata de recibir información nueva, sino de ver con nuevos ojos lo que siempre estuvo ahí. Es como si el alma abriera los ojos por primera vez. Luego viene enseñar. Y aquí debemos hacer una distinción. Enseñar no es llenar de teoría, sino impartir sabiduría que transforma. El Espíritu no enseña como un maestro de escuela, enseña como un padre que guía con ternura, que te muestra con paciencia, que te corrige con amor. Te enseña a amar cuando quieres juzgar. Te enseña a esperar cuando quieres correr. Te enseña a confiar cuando todo en ti quiere rendirse. La enseñanza del Espíritu no siempre se da en libros, a veces llega en silencios, en lágrimas, en preguntas que no tienen respuesta inmediata. Pero siempre deja huella. La tercera palabra es mostrar. Parece similar a revelar, pero es distinta. Revelar es espiritual, mostrar es práctico. Cuando el Espíritu Santo te muestra, lo hace de forma concreta, mira esto, atiende esto, observa lo que no veías. Puede ser un detalle en una conversación, un error recurrente en tu actitud, un patrón en tus decisiones. Mostrar es llevarte de la mano hacia el lugar donde necesitas mirar y decirte, aquí es. Es como cuando vas caminando distraído y alguien te detiene para señalarte un escalón que ibas a tropezar. El Espíritu muestra para proteger, para corregir, para impulsar. Después viene abrir. Y abrir es una de las más profundas. Porque abrir implica confianza. Para que algo se abra, primero debe estar cerrado. Y cuando hablamos del corazón, hablamos de zonas selladas por traumas, decepciones, heridas, dudas. El Espíritu Santo no empuja puertas a la fuerza. Él toca. Y si tú decides abrir, Él entra. Pero a veces, incluso queriendo, no sabemos cómo. Por eso, Él también abre desde dentro, cuando ve que estás dispuesto. Abre memorias que necesitas sanar.
Abre emociones que escondiste por años. Abre caminos espirituales que creías bloqueados. Abre la sensibilidad que el dolor había dormido. Y cada vez que algo se abre en tu interior por obra del Espíritu, hay una respiración nueva. Sientes que algo fresco entra. Que algo se libera. Que algo empieza. Luego llega la palabra guiar. Esta no es solo una acción, es una relación. Guiar no es lo mismo que mandar. El que manda da órdenes desde lejos. El que guía, camina contigo. El Espíritu Santo guía como el pastor que va al frente del rebaño. No te empuja, no te grita, no te apura. Te guía con señales, con impresiones internas, con paso en comodidad, con puertas que se abren o que se cierran. Guiar implica dirección continua. Él no te da un mapa completo, pero sí la luz suficiente para el siguiente paso. Y aquí es vital recordar una de las verdades más profundas: el Espíritu Santo responde al corazón, no solo a las palabras. Puedes decir guíame, pero si tu corazón no quiere moverse, Él esperará. Él guía cuando hay disposición, no solo intención. La sexta palabra es recordar. Y esta puede parecer pequeña, pero es una de las más bellas. Porque muchas veces no necesitas algo nuevo, necesitas recordar lo que Dios ya te dijo. El Espíritu Santo tiene esta capacidad dulce de traerte a la mente la palabra exacta en el momento justo. Una promesa olvidada. Un pasaje que marcó tu adolescencia. Una oración que hiciste llorando hace años. Él recuerda para sostenerte. Cuando estás por caer, te recuerda quién eres. Cuando estás por rendirte, te recuerda por qué empezaste. Cuando estás solo, te recuerda que nunca estuviste abandonado. Su voz te conecta con tu historia sagrada. Y ese recuerdo, aunque parezca simple, puede devolverte la esperanza. Finalmente, está la palabra transformar. Esta no necesita mucho adorno. Es lo que el Espíritu Santo hace cuando se le da espacio. No mejora. No maquilla. No adapta. Transforma. Cambia desde la raíz. Vuelve a formar lo que estaba roto. Vuelve a escribir lo que fue tachado. Te convierte en lo que fuiste creado para ser. Y esta transformación no siempre es visible al principio. Es como una semilla que empieza a germinar bajo tierra. Pero un día miras atrás y dices, ya no soy el mismo. No porque tú lo hayas logrado, sino porque Él te transformó desde adentro. Estas 7 palabras, revelar, enseñar, mostrar, abrir, guiar, recordar, transformar, no son términos religiosos. Son procesos vivos. Son expresiones del amor del Espíritu en tu vida diaria. Y aquí es donde debes tener mucho cuidado de no convertirlas en herramientas vacías. No son fórmulas mágicas, son códigos celestiales. No las usas para manipular a Dios, sino para alinearte con Él. No son trucos. Son invitaciones. No son llaves que tú agitas como dueño, son llaves que el Espíritu pone en tus manos cuando tu corazón está listo para usarlas con reverencia. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si comenzaras a orar así? Espíritu Santo, revela lo que no estoy viendo. Enséñame lo que necesito aprender. Muéstrame lo que debo mirar. Abre lo que está cerrado. Guíame aunque no entienda. Recuérdame lo que tú ya dijiste. Transfórmame en lo que fuiste formando desde el inicio. Una oración sencilla, pero poderosa. Porque no busca controlar a Dios, busca rendirse. Y cuando oras con esa actitud, cuando pronuncias esas palabras desde el alma y no solo desde la boca, algo se activa.
El reino se acerca. El Espíritu se mueve. Y tu corazón empieza a abrirse como nunca antes. El Espíritu Santo responde al corazón, no solo a las palabras. Y tal vez, todo lo que has estado esperando, comience justo cuando empieces a pronunciar esas 7 llaves con fe, con humildad y con hambre de verdad. Ahora nos encontramos en un momento crucial del mensaje. Ya comprendiste lo que bloquea la voz del Espíritu y también las llaves que abren tu corazón. Ahora es necesario hablar con claridad de algo que a veces se disfraza de luz, pero que no lo es, el engaño espiritual. Porque sí, incluso cuando deseas escuchar al Espíritu Santo, puedes encontrarte con voces que parecen verdad, pero que no lo son. Y es aquí donde necesitas discernimiento. Lo que viene ahora te ayudará a reconocer con claridad cuando una voz viene de Dios y cuando no. Discernir la verdad espiritual no es una habilidad intelectual, es una sensibilidad del alma. Es la capacidad de detectar el origen invisible de una palabra, una idea, una emoción o una inspiración. Y no se trata de vivir con paranoia, sino con discernimiento. El Espíritu Santo quiere hablarte, sí, pero también quiere enseñarte a reconocer su voz en medio del ruido del mundo y, a veces, del ruido de tus propios pensamientos. Hay señales claras. La primera es esta: el Espíritu Santo nunca compite con Jesús. Nunca. Todo lo que Él dice, revela, recuerda o inspira, siempre glorifica al Hijo. Si algo que escuchas, lees o sientes desvía la atención de Cristo, si comienza a enfocarse más en el ego, en el espectáculo, en la emoción momentánea, que en el carácter de Jesús, detente. Porque el Espíritu Santo tiene una sola misión central: glorificar al Hijo para que el Padre sea conocido. No te confundas, puede haber mensajes que mencionen a Dios, que usen lenguaje espiritual, pero si Jesús no es el centro, si no hay una exaltación de su obra, de su ejemplo, de su nombre, entonces eso no viene del Espíritu Santo. Otra señal es la paz. No cualquier paz superficial, sino esa paz que permanece incluso cuando la situación no cambia. Hay palabras que te confrontan, sí, pero aún dentro de esa confrontación te dan paz. Porque sabes que son verdad. La paz del Espíritu no es evasiva ni anestésica. Es profunda. Te hace llorar, te mueve, te empuja, pero no te abandona en el caos. Si algo que escuchas te llena de confusión, ansiedad, urgencia ciega, duda constante, probablemente no proviene del Espíritu. Porque su verdad puede ser fuerte, pero nunca te deja en oscuridad. El Espíritu no siembra temor, siembra certeza. Cuando Él habla, algo dentro de ti se alinea. No todo se resuelve de inmediato, pero tú sabes que no estás solo. Que hay un sentido. Que hay dirección. La verdad también se alinea con la Escritura. No con una frase aislada que alguien usó para justificar lo que sea, sino con el carácter completo de la palabra. La Biblia no es un diccionario de frases para sacar de contexto. Es una revelación coherente, viva, integral. Lo que el Espíritu Santo te dice en lo íntimo jamás contradice lo que ya inspiró en la Escritura. Si alguien te profetiza algo que va contra el corazón del Evangelio, si un pensamiento te dice que tomes un atajo que contradice lo que sabes que es recto, si una doctrina intenta seducirte hacia una nueva verdad que ignora el sacrificio de Cristo, no lo aceptes. Porque no es Él. Y luego viene esto: la verdad genuina siempre da fruto duradero. Eso es clave. No te dejes engañar por lo inmediato. Hay palabras que parecen espirituales, pero lo que producen en ti es orgullo, dependencia emocional, confusión o incluso adicción al misticismo. Pero cuando la verdad es genuina, aunque sea sencilla,
produce algo real: cambio, fruto, paciencia, amor, obediencia, humildad, perseverancia, transformación sostenida. Porque el Espíritu Santo no está interesado en experiencias espectaculares si no hay fruto eterno. Puedes llorar, temblar, caer, sentir fuego, pero si después de eso sigues siendo el mismo, algo está desconectado. El Espíritu viene a formar a Cristo en ti. Y eso se nota. El engaño espiritual más peligroso no es el evidente. Es el sutil. Es ese que suena casi igual, que cita versículos, que se parece a lo verdadero, pero que en el fondo tiene una grieta, una distorsión, una motivación oculta. Por eso necesitamos recordar siempre esta frase: el engaño más peligroso es el que contiene 90% de verdad. Porque no se presenta como error, se presenta como iluminación. No entra por la puerta de la mentira, entra por la puerta de lo atractivo. Y si no estás anclado en la verdad, puedes ser arrastrado por lo que suena bien, pero no viene de Dios. Hay mensajes que te halagan, que te dicen solo lo que quieres oír. Hay inspiraciones que apelan a tu ego, no a tu espíritu. Hay revelaciones que te aíslan en lugar de edificarte con otros. Hay experiencias que te llenan de emoción pero no te llevan a la cruz. Y ahí es donde debes tener cuidado. Porque el Espíritu Santo no alimenta el ego. Él fomenta la humildad. Te muestra tu pequeñez sin condenarte. Te recuerda que dependes de la gracia. Te invita a servir, no a brillar. Su verdad te hace más consciente de Cristo, no más enamorado de tu propia espiritualidad. Y cuando Él habla, te edifica. Incluso cuando te corrige. Incluso cuando te confronta. Porque te levanta, no te destruye. Te limpia, no te ensucia. Te alinea, no te confunde. La verdad del Espíritu no te deja atrapado en la culpa ni te sumerge en la condena. Te lleva al arrepentimiento, pero te cubre de esperanza. Te muestra tu debilidad, pero te recuerda que su poder se perfecciona en ella. Te sacude, sí, pero también te sostiene. Otra señal hermosa de su verdad es que desenmascara medias verdades. Te da discernimiento para detectar lo que parece bueno, pero no lo es. Lo que parece correcto, pero no viene del Espíritu. Y esto es crucial, porque muchos tropiezan no con el pecado evidente, sino con la sutileza. Con las medias verdades que apelan a la lógica pero no al corazón de Dios. Y cuando Él te revela esto, no lo hace para que critiques a otros, lo hace para protegerte. Para que camines con claridad. Para que no confundas emoción con unción. Para que no cambies lo eterno por lo urgente. Aquí es donde todo se conecta. Todo lo que el Espíritu Santo te dice. Glorifica a Jesús. Trae paz. Se alinea con la palabra. Produce fruto. Fomenta humildad. Edifica tu alma. Y te libra del engaño sutil. Si falta uno de estos frutos, si algo en ti se siente forzado, inquieto, manipulado, presionado, entonces no lo recibas como palabra de Dios. A veces, lo más espiritual que puedes hacer, es decir, esto no es para mí. Porque proteger tu corazón también es obediencia. Y recuerda, el Espíritu Santo nunca compite con Jesús. La verdad genuina siempre da fruto duradero. El engaño más peligroso es el que contiene 90% de verdad. No estás solo en este discernimiento. El Espíritu no solo te habla, también te entrena para escuchar. Y si sigues buscándole con un corazón sincero, cada vez será más claro.
la niebla se disipará. El ruido disminuirá. Y su voz, esa dulce voz que siempre ha estado contigo, se convertirá en tu norte. Tal vez no lo escuches con palabras audibles, pero lo sabrás. Porque cuando Él habla, el alma lo reconoce. Nos encontramos ahora en un momento donde todo lo que hemos reflexionado comienza a tomar forma visible. Porque no estamos hablando de teorías espirituales, ni de ideas abstractas. Estamos hablando de vidas reales. Historias bíblicas, profundamente humanas y al mismo tiempo divinas, que nos muestran lo que ocurre cuando un corazón, por fin, se abre al Espíritu Santo. No son cuentos religiosos, son vidas transformadas. Cada uno de estos relatos nos recuerda que no hay corazón demasiado endurecido, ni historia demasiado rota, que el Espíritu de Dios no pueda redimir. Pensemos, por ejemplo, en Saulo de Tarso. Era un hombre brillante, apasionado, pero completamente ciego. Estaba convencido de que servía a Dios, cuando en realidad perseguía a su propio hijo. Tenía conocimiento, pero no tenía revelación. Tenía autoridad, pero no tenía luz. Hasta que en el camino a Damasco, algo ocurrió. Una luz lo envolvió. Una voz lo quebró. Y todo lo que había creído ser, cayó al suelo. Fue en ese momento, cuando su orgullo se desplomó y quedó ciego físicamente, que su corazón finalmente se abrió. Y cuando eso pasó, el Espíritu Santo no solo lo transformó, lo recreó. El perseguidor se convirtió en apóstol. El hombre de piedra fue lleno de fuego. Cada historia es evidencia de lo que sucede cuando el corazón se abre. Podemos ver también a Pedro, ese discípulo impulsivo, a veces arrogante, que prometió lealtad eterna a Jesús pero lo negó 3 veces en la noche más oscura. Su fracaso fue público. Su vergüenza, profunda. Pero después de la resurrección, Jesús no lo rechazó. Lo restauró. Y en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió con poder, Pedro no se escondió. Fue el primero en levantarse y predicar con valentía. ¿Qué cambió? Su corazón. Porque un corazón quebrantado y rendido es tierra fértil para el Espíritu. Pedro ya no hablaba por impulso, hablaba guiado por la unción. El mismo que negó, ahora proclamaba. No por fuerza humana, sino porque fue lleno desde adentro. También está la mujer samaritana. No sabemos su nombre, pero conocemos su historia. Una mujer cansada, marcada por el rechazo, buscando agua a la hora en que nadie más va al pozo. Pero ese día encontró al agua viva. Jesús la miró como nadie la había mirado. Le habló como nadie le había hablado. Y aunque ella al principio se resistía, poco a poco fue abriendo su corazón. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, no hay necesidad de fórmulas, solo verdad. Y cuando esa verdad toca lo más profundo, todo cambia. Esa mujer pasó de evitar al pueblo, a anunciar al Mesías. De buscar agua, a convertirse en fuente. De estar rota, a ser portavoz. Cada historia es evidencia de lo que sucede cuando el corazón se abre. Y como no mencionar a David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también un hombre que cayó, que pecó gravemente, que se desvió. Su historia no es limpia. Es cruda. Pero hay algo en el que siempre lo conectó con el Espíritu, su disposición a rendirse. Cuando fue confrontado por su pecado, no se defendió, no se justificó. Clamó, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que sin esa presencia, sin esa guía interna, estaba perdido. El Salmo 51 no es solo una oración de arrepentimiento, es el grito de un corazón abierto. Y Dios respondió. No con juicio,
sino con restauración. David no fue perfecto, pero fue transparente. Y eso lo mantuvo en comunión. Otra historia profundamente conmovedora es la de María, la madre de Jesús. Su transformación no fue por pecado, sino por rendición. Ella no era famosa, ni rica, ni influyente. Pero cuando el ángel le habló, cuando el plan del cielo interrumpió sus planes humanos, ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Y ese sí lo cambió todo. No fue una respuesta emocional, fue espiritual. Fue el eco de un corazón que ya estaba abierto antes de entenderlo todo. Por eso fue elegida. Porque el Espíritu encuentra morada donde hay disponibilidad, no necesariamente donde hay entendimiento. María llevó a Jesús en su vientre porque primero lo recibió en su espíritu. Y también está Esteban, el primer mártir. Un hombre lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de gracia. No escribió cartas. No fue apóstol. Pero cuando hablaba, el cielo se abría. Y aun cuando lo apedreaban, su rostro brillaba. ¿Cómo es posible? Porque su corazón estaba completamente entregado. Su muerte no fue una derrota, fue semilla. Saulo, que presenció su martirio, más adelante sería tocado por la misma gloria. A veces la mayor transformación no se ve en el cuerpo, sino en el espíritu. Esteban no huyó. No maldijo. Solo vio al Hijo de Dios esperándolo de pie. Su historia nos recuerda que incluso en el dolor, el Espíritu Santo habla y sostiene. No estamos hablando de personajes mitológicos. Estas son personas reales. Con miedos, errores, pasados. Pero también con algo en común, en algún momento, decidieron abrir el corazón. Y cuando lo hicieron, el cielo se activó. No son cuentos religiosos, son vidas transformadas. No por mérito. No por fuerza. Sino porque el Espíritu Santo entró donde antes había murallas. Y cuando Él entra, nunca deja las cosas igual. Tal vez tú también tienes un Pedro interior que falló, o una mujer samaritana que se esconde, o un David que necesita rendirse, o un Saulo que está convencido pero no transformado. No importa cuál sea tu historia. Lo importante es lo que permites que ocurra hoy. Porque si decides abrir el corazón, todo lo que viviste puede ser redimido. Todo lo que perdiste puede ser restaurado. Todo lo que parecía muerto, puede resucitar. El mismo Espíritu que transformó esas vidas está aquí. No se ha ido. No se ha limitado. Solo espera que tú también digas, aquí estoy, abre mi corazón y enséñame tu verdad. Y entonces, una nueva historia comenzará a escribirse. La tuya. Ahora llegamos a un espacio donde la fe se vuelve cotidiana, donde lo profundo se manifiesta en lo sencillo, y donde el Espíritu Santo deja de ser una idea para convertirse en una presencia viva en cada parte de tu vida. Ya has visto lo que bloquea su voz, ya conoces las llaves que abren tu corazón, ya sabes cómo discernir lo verdadero, pero ahora, el llamado es a vivir con transparencia espiritual, no como un esfuerzo perfecto, sino como una expresión auténtica de amor a Dios. Aquí no hablamos de apariencia ni de espiritualidad correcta a los ojos de los demás. Hablamos de una vida donde no hay máscaras ante Dios. Donde no hay partes cerradas. Donde lo que piensas, lo que sientes, lo que dudas y lo que anhelas, lo llevas directamente a su presencia. Esto comienza con algo que muchos temen, honestidad brutal con Dios. Sí, brutal. Porque a veces la honestidad verdadera no es educada, no es poética, no es teológicamente ordenada. Es cruda. Es real. Es decirle a Dios, estoy cansado, estoy harto,
estoy enojado contigo, no entiendo por qué no respondes, tengo miedo de seguir creyendo, y saber que Él no se escandaliza con tu verdad. Porque Él no necesita tu perfección, necesita tu sinceridad. ¿Sabes qué es más espiritual que aparentar paz? Confesar tu tormenta. Porque donde hay transparencia, hay espacio para que Él obre. La transparencia espiritual no es una carga, es una libertad. Eso nos lleva a la confesión continua. No como un ritual obligatorio, sino como una actitud permanente del alma. No es solo confesar pecados graves, sino confesar pensamientos, tendencias, luchas internas antes de que crezcan. Es llevarlo todo a la luz antes de que la oscuridad se vuelva cómoda. La confesión no es para humillarte, es para sanarte. Es como abrir una ventana para que entre aire fresco. Mientras más lo escondes, más te encadena. Pero cuando lo confiesas, el Espíritu puede entrar con poder y limpiar desde dentro. Después está la rendición total. Y esto es algo que no se hace una vez, se hace todos los días. Es despertar y decir, Espíritu Santo, hoy te entrego mi control. Hoy no quiero dirigir yo. Hoy quiero que seas tú quien me lleve, quien me hable, quien me corrija si es necesario. Rendirse no es debilidad, es sabiduría. Porque sabes que tú no ves todo, pero Él sí. Porque sabes que tú a veces eliges desde el miedo, desde la herida, desde el pasado, pero Él elige desde la eternidad. Cuando te rindes, no pierdes, te alineas. Pero también está algo que nos cuesta más, la vulnerabilidad con otros. Ser transparente no es solo con Dios, también es con las personas que Él ha puesto en tu camino. No significa contarlo todo a todos, pero sí significa vivir sin doble vida. Sin fachadas. Sin miedo a decir, estoy pasando por algo, necesito oración, estoy débil esta semana. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de quebrantados. Y cuando decides ser real con otros, abres la puerta a la sanidad colectiva. Muchos sufren en silencio porque sienten que nadie más lucha, cuando en realidad todos lo hacen. Pero alguien debe romper el hielo. Y ese alguien, tal vez, seas tú. Ahora bien, no basta con sentir, confesar o entender. Es vital también la obediencia inmediata. Porque muchas veces el Espíritu Santo sí habla, pero esperamos demasiado para actuar. Sentimos el impulso de perdonar y lo dejamos para después. Escuchamos la dirección de soltar algo, pero postergamos. Y cada retraso debilita la claridad. Porque la voz del Espíritu no es un sistema de navegación al que puedas pedirle que recalcule más tarde. Él guía al corazón que responde. Y si sabes qué hacer, hazlo. Si sabes qué soltar, suéltalo. Si sabes a quién llamar, llámalo. Porque si obedeces rápido, caminarás más liviano. La claridad no siempre se da antes de actuar, muchas veces viene después de obedecer. Y eso requiere comunicación constante. No me refiero a oraciones largas o elocuentes. Me refiero a estar hablando con Él mientras vives. Mientras trabajas, cocinas, manejas, caminas. A hacer de cada momento una oportunidad para consultarle, ¿esto te agrada? ¿Esto es lo que quieres que diga? ¿Debo callar ahora o hablar? El Espíritu Santo no está reservado para momentos místicos. Él quiere ser parte de tu lunes, de tu tráfico, de tu cansancio, de tu alegría cotidiana. Y cuanto más conversas con Él, más natural se vuelve escucharle. Como un amigo con quien compartes todo. Como alguien que no necesitas invocar, porque ya vive contigo. Y, finalmente, está la pureza intencional. No hablamos aquí de perfección moralista,
sino de un corazón que busca lo puro. Que no se conforma con no hacer lo malo, sino que anhela lo que agrada al Espíritu. Es vivir con intención, con propósito, con sensibilidad. Es evitar lo que apaga su voz. Es escoger el silencio antes que el chisme, la generosidad antes que la avaricia, el perdón antes que el rencor. Y no porque alguien te vea, sino porque Él te ve. Es preguntarte constantemente, ¿esto que hago refleja a Cristo? Y aquí entra una frase que debería ser la oración diaria de nuestro caminar espiritual: cuando otros te miran, que vean a Cristo, no a ti. Esa es la esencia de la transparencia. No se trata de mostrarnos como ejemplos, se trata de desaparecer un poco, para que Él se vea. Para que cuando hables, otros escuchen ternura. Para que cuando abraces, otros sientan consuelo. Para que cuando vivas, otros deseen conocer al Dios que te sostiene. Así se vive una vida transparente. No perfecta. No fácil. Pero sí libre. Libre de esconder. Libre de impresionar. Libre para ser moldeado cada día por la voz del Espíritu. Y si hoy decides caminar así, poco a poco verás cómo esa luz interior crece y empieza a tocar todo a tu alrededor. Porque cuando el corazón está abierto, la vida entera se vuelve un reflejo del reino. Estamos ya en ese punto donde la experiencia interior se empieza a notar en lo cotidiano. Porque cuando el Espíritu Santo revela su verdad, algo cambia por dentro y también por fuera. No se trata de algo místico o inalcanzable. Se trata de señales claras, concretas, profundas, que indican que el cielo se está moviendo en tu interior. Y aunque a veces estas señales no vienen con estruendo ni con espectáculo, sí se manifiestan con una certeza que no se puede fingir. Cuando el Espíritu comienza a hablarte de verdad, tú lo sabes, porque lo sientes en todo tu ser. Una de las señales más claras es la iluminación súbita. No porque sea mágica, sino porque viene sin que la hayas planeado. Estás leyendo un versículo que conoces de memoria, y de pronto, parece que lo leyeras por primera vez. Una palabra, una frase, una imagen, se enciende en tu mente con una claridad que no viene de ti. Es como si alguien encendiera una lámpara en medio de la oscuridad interna. Es como si el cielo encendiera un foco dentro de ti. De repente, comprendes algo que llevaba años escondido. No es lógica. No es deducción. Es revelación. Y cuando llega, sabes que es el Espíritu. Porque lo que antes era letra, ahora es vida. Otra señal profunda es la paz sobrenatural. No la paz del mundo, que depende de que todo esté en orden. No la calma momentánea que viene de una distracción. Esta paz llega en medio del caos, cuando nada ha cambiado por fuera, pero todo se aquieta por dentro. Es una sensación que no puedes explicar, pero que te envuelve por completo. Es suave, pero firme. Es delicada, pero poderosa. Puede llegar mientras oras, mientras caminas, mientras lloras, y cuando la sientes, sabes que no viene de ti. Porque tú no la fabricaste. La paz es la firma del Espíritu Santo. Es su manera de decirte, estoy aquí. No temas. Sigue adelante. Otra evidencia clara es que todo lo que sientes o recibes se alinea con la palabra. No contradice lo que ya está escrito. De hecho, lo confirma. Tal vez no tenías ese versículo en mente, pero cuando buscas, lo encuentras. Porque el Espíritu no trabaja aislado, trabaja en comunión con la Escritura. No revela cosas nuevas que niegan lo antiguo, sino que ilumina lo eterno que siempre estuvo allí. Si algo que recibes no tiene raíz en la palabra, cuestiónalo. Pero si, al buscar,
encuentras confirmación, alégrate. Estás sintonizando con la verdad viva de Dios. Y lo más hermoso es que esa verdad produce transformación práctica. No se queda en lo emocional. Te mueve a actuar. Te impulsa a soltar una actitud, a reconciliarte con alguien, a tomar una decisión pendiente, a empezar a hacer lo que por años pospusiste. Lo que el Espíritu Santo revela no se queda en el aire. Toca tu conducta. Renueva tu carácter. Te hace más paciente, más compasivo, más generoso, más fiel. Aunque nadie lo note de inmediato, tú sabes que algo está cambiando. Porque ya no reaccionas igual. Porque ya no decides desde el ego. Porque ya no huyes del proceso. La verdad de Dios no solo informa, transforma. También puedes notar una urgencia santa de compartir. No es una obligación. No es proselitismo vacío. Es una necesidad interna de contar lo que viviste. De decir, tienes que conocer esto. Es como si algo te ardiera por dentro y no te dejara quedarte callado. Quieres que otros conozcan la libertad que encontraste. Que otros sientan esa misma paz. Que otros escuchen lo que a ti te liberó. No puedes quedártelo. Y cuando eso pasa, es una señal clara de que el Espíritu está obrando. Porque su verdad nunca es egoísta. Siempre quiere multiplicarse. Otra señal poderosa es la gratitud espontánea. No necesitas que todo esté bien para agradecer. Te descubres diciendo, gracias, sin tener una razón visible. Te emocionas por detalles pequeños. Sientes alegría solo por estar vivo, por respirar, por saber que Dios te sostiene. Y esa gratitud no viene de una mente positiva, viene de un espíritu sensible. Porque cuando el Espíritu te llena, también te recuerda cuánto has recibido. Cuánto te fue perdonado. Cuánto amor te rodea. Y eso te lleva a adorar sin que nadie te lo diga. Sin música. Sin ambiente. Solo tú y Dios, y un corazón que no puede contener su agradecimiento. Y por último, hay una confianza renovada. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes en quién estás confiando. Esa verdad que el Espíritu te revela te da seguridad. Ya no caminas a ciegas, aunque no veas todo. Ya no dudas tanto, aunque no tengas todas las respuestas. Porque sabes que Él te guía. Porque recuerdas que su voz no falla. Porque ya no dependes tanto de señales externas, sino de su testimonio interno. Y eso te da firmeza. Te da fe. Te da paz. Y aunque vengan tormentas, tú sigues. Porque sabes quién va contigo. Cuando estas señales comienzan a manifestarse, no es casualidad. Es evidencia. Es confirmación. Es fruto de un corazón que se abrió y de un espíritu que respondió. Tal vez no lo sentiste de golpe. Tal vez fue poco a poco. Pero si prestas atención, verás que algo ya está cambiando. Y eso significa que el cielo está hablando, y tú, por fin, estás escuchando. Ahora, tras todo lo que has recibido, el momento es perfecto para abrir el corazón aún más. Porque si has sentido que algo te habló en lo profundo, no es hora de simplemente cerrar este mensaje, sino de responder con oración. No desde la obligación. No desde la rutina. Sino desde el deseo genuino de ser transformado. Porque cuando oras no estás pronunciando palabras al aire. Cada oración es una llave que abre una dimensión espiritual. Cada vez que hablas con Dios desde el alma, algo se mueve, algo se alinea, algo se revela. Y es importante que recuerdes esto, no estás tratando de convencer a un Dios reacio, estás alineando tu corazón con un Padre amoroso.
Dios no es alguien que se esconde para que tú lo busques sufriendo. Él ya se acercó. Él ya extendió su mano. Él ya envió a su Espíritu. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Te vuelve más sensible, más disponible, más consciente de lo que Él ya está haciendo. Estas oraciones que estás por hacer están inspiradas en su palabra, en promesas vivas, en textos que han transformado generaciones. Y si las oras con intención, no como fórmula, sino como conversación íntima, el Espíritu Santo comenzará a revelarte más. Así que respira hondo. Abre tu espíritu. Y ora como si todo dependiera de este momento, porque a veces, sí depende. Señor, como Pablo oró por los Efesios, hoy yo oro por mí. Que me des espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte más profundamente. Que alumbres los ojos de mi entendimiento para que sepa cuál es la esperanza de tu llamado y la riqueza de tu herencia en mi vida. Efesios 1, versículos 17 a 18. Que no me quede con información, sino que entre en revelación. Como clamó David, clamo yo ahora. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Salmo 119, versículo 18. No quiero solo leer la Biblia, quiero encontrarme contigo en cada palabra. Quiero que tu espíritu me susurre lo que mi mente no alcanza a comprender. Dame hambre de verdad. Quita el velo que me impide ver. Como escribió Pablo a los Corintios, oro para que lo espiritual sea discernido espiritualmente. 1 Corintios 2, versículo 14. Espíritu Santo, revélame lo que no se puede entender con lógica. Quiero tener el pensamiento de Cristo. Quiero saber cuándo eres tú quien habla. Quiero distinguir tu susurro de mi ruido. Como clamó el salmista en medio de su lucha, también lo digo yo. Hazme entender el camino de tus mandamientos y meditaré en tus maravillas. Salmo 119, versículo 27. No quiero caminar ciego. No quiero tomar decisiones desde la emoción. Guíame con tu verdad. Enséñame a reconocer tu voz, incluso cuando el silencio me rodea. Como dice Romanos 12, versículo 2, transforma mi manera de pensar. Que no me conforme a este siglo. Que no me moldee el sistema del mundo. Renueva mi entendimiento para que pueda comprobar cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Espíritu Santo, reprograma mi interior. Saca las mentiras que creí. Planta verdades que den fruto. Como declaró el profeta Amós, ciertamente el Señor soberano no hace nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Amós 3, versículo 7. Yo no quiero caminar sin dirección. Hazme sensible a tus tiempos, a tus señales, a tu voz. No quiero vivir por instinto, quiero vivir por revelación. Como Jesús oró en Juan 17, hoy oro por unidad contigo. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Juan 17, versículo 21. Espíritu Santo, hazme uno contigo. Que no haya división entre mi fe y mi vida. Entre lo que digo y lo que vivo. Entre lo que sé y lo que creo. Une mi corazón al tuyo. Como clamó el salmista. Enséñame tu camino, oh Señor, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 86, versículo 11. No quiero seguir caminos torcidos. Afirma mis pasos. Corrige mis rumbos. Enséñame a caminar sin desviarme, sin resistirte, sin perderme. Como dijo Pablo a los Colosenses, quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1, versículo 9. No quiero vivir en automático.
No quiero actuar por reacción. Quiero caminar sabiendo que tú me guías. Y finalmente, como el salmista declaró en un suspiro de amor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 a 24. Espíritu Santo, examíname. Y si hay algo en mí que bloquea tu revelación, sácalo. Quémalo. Límpialo. Quiero ser transparente. Quiero vivir abierto. Quiero que tu verdad me atraviese y me transforme. Estas oraciones no son amuletos. Son llaves. Llaves que abren dimensiones espirituales donde Dios ya está esperándote. No te limites a repetirlas, habítalas. Deja que cada palabra te lleve más profundo. No corras. Quédate. Deja que el Espíritu hable. Porque a veces, la oración más poderosa es el silencio después de orar. Ese espacio donde Él responde. Donde su voz llega. Donde tu espíritu lo reconoce. Y cuando eso pase, ya no querrás vivir de otra manera. Porque un corazón que ora así, vive despierto. Vive guiado. Vive revelado. Estamos llegando al momento donde todo lo recibido, todas las oraciones, señales, verdades y toques del Espíritu, se pone a prueba en la vida real. Porque una cosa es recibir revelación y otra muy distinta es mantener la fe firme cuando esa revelación todavía no se ve manifestada por completo. Aquí es donde muchos flaquean, donde las dudas regresan, donde el enemigo susurra que todo fue emocional. Pero no. Si Dios te mostró algo, si su Espíritu encendió algo en tu interior, es porque está obrando. Aunque no lo veas aún. Aunque el entorno no lo confirme. Aunque todo parezca igual. La primera clave para permanecer firme es anclar en la palabra. Porque toda revelación auténtica del Espíritu Santo tiene raíz en la Escritura. Si lo que sentiste, lo que viste, lo que oíste en lo profundo de tu espíritu está alineado con la Biblia, entonces no necesitas depender de emociones para sostenerte. Puedes volver una y otra vez a ese pasaje que te habló. Puedes releer esa promesa. Puedes meditar, repetir, orar con ella. La fe no se sostiene en sensaciones, se afirma en la verdad revelada. Y si la palabra es tu ancla, las tormentas no te moverán. Vendrán dudas, sí. Pero no serán más fuertes que lo que sabes. Luego viene algo muy práctico, pero muy espiritual también: documentar las revelaciones. Escríbelas. Guárdalas. Ponles fecha. Anota cómo llegaron. ¿Qué estabas viviendo? ¿Qué sentiste? Porque cuando pasen los días, y no todo esté claro, tu propio testimonio escrito será una lámpara. A veces, el enemigo te convence de que nada fue real solo porque no tienes registro. Pero si lo escribes, si lo haces memoria, si lo lees en tus propias palabras meses después, recordarás. Y esa memoria renovará tu fe. No porque el papel tenga poder, sino porque te ancla a lo que Dios ya comenzó. Y aquí viene algo que duele, pero que es sabiduría pura: acepta las contradicciones temporales. Porque sí, muchas veces Dios te muestra una verdad y después todo a tu alrededor parece lo contrario. Te revela paz y aparece conflicto. Te habla de provisión y llega escasez. Te asegura sanidad y el diagnóstico sigue. Pero eso no significa que te mentiste. Significa que estás en el proceso. Dios confirma en proceso lo que revela en secreto. Y si puedes sostenerte en la contradicción, crecerás como nunca. Porque ahí se prueba la fe.
Ahí se madura. Ahí se purifica. Pero no lo hagas solo. Rodéate bien. Busca personas que también escuchan al Espíritu, que aman la palabra, que viven en obediencia. No necesitas multitudes, necesitas comunidad. Tal vez solo un par. Pero que te ayuden a recordar cuando flaquees. Que te digan, no te sueltes, Dios ya te habló. Que te pregunten, ¿qué estás haciendo con lo que recibiste? Porque la fe se alimenta en comunidad. Y aunque tu proceso es personal, no tiene que ser solitario. Hay personas que han caminado antes por donde tú vas. Búscalas. Escúchalas. Agradécelas. Y después, actúa en fe. Aunque tiemble tu voz. Aunque no tengas todo claro. Aunque te parezca poco. Camina. Da ese paso. Envía ese mensaje. Suelta eso que te pidió. Perdona. Empieza. Obedece. Porque la fe sin acción se desvanece, la obediencia sostiene la revelación. Cada vez que actúas en base a lo que Dios te mostró, estás diciendo, confío en ti, aunque no entienda todo. Y esa confianza mueve cosas en el mundo espiritual. Porque Dios responde a la fe en movimiento, no a la fe inmóvil. Recuerda, cuando los sacerdotes pusieron el pie en el Jordán, entonces se abrió. No antes. Camina y verás abrirse lo que parecía imposible. Y no te olvides de algo esencial, celebra las confirmaciones parciales. Porque a veces esperamos que todo se cumpla para creer y no vemos los pequeños guiños del cielo. Pero si te detienes a observar, hay señales. Hay encuentros. Hay versículos que se repiten. Personas que te dicen lo que Dios ya te había dicho en lo secreto. Circunstancias que parecen casuales, pero no lo son. Celebra cada una. Dale gracias a Dios por cada paso. Porque cuando lo haces, estás activando gratitud profética. Estás diciendo, sé que estás obrando, incluso en partes. Y esa gratitud alimenta tu fe. No necesitas tener todo resuelto para permanecer firme. Necesitas recordar lo que recibiste, anclarte en la palabra, caminar en obediencia y confiar en el proceso. Dios no se contradice. El Espíritu no se equivoca. Si habló, cumplirá. Si reveló, confirmará. Si te tocó, te sostendrá. Y tú, en medio de todo, mantente sensible, humilde y dispuesto. La revelación fue el comienzo. Ahora viene el caminar. Y si decides mantener tu corazón abierto, tus oídos atentos y tu vida rendida, esa verdad que el Espíritu te mostró no será solo una experiencia. Será un estilo de vida. Ahora, después de haber recibido tanto del Espíritu Santo, surge una responsabilidad hermosa, compartir lo que hemos vivido. No como imposición. No desde la necesidad de convencer. Sino como desbordamiento natural de alguien que fue tocado de verdad. Porque cuando el Espíritu transforma tu vida, lo que más deseas es que otros también lo experimenten. Pero no basta con hablar, hay que hablar con poder y con sabiduría. Y eso solo se logra cuando compartes desde el corazón, no desde el ego. Primero recuerda esto, no puedes dar lo que no tienes. Si lo que compartes no nace de una transformación real, solo serán palabras. Tal vez tengan forma, pero no tendrán fuego. Por eso, antes de hablar de lo que Dios hace, asegúrate de vivirlo. De habitarlo. De encarnarlo. Porque la gente puede dudar de tus ideas, pero no de tu testimonio. Tu historia, tu proceso, tu cambio, eso es evidencia viva.
No necesitas haberlo entendido todo. Solo necesitas haber sido tocado por la verdad. Y desde ahí, desde lo que tú mismo viviste, puedes hablar con autoridad espiritual, aunque no tengas títulos ni plataformas. Pero también debes hablar desde la humildad. El que ha sido transformado sabe que no fue por mérito, que no se lo ganó, que si puede hablar de la verdad es porque Dios tuvo misericordia. Así que cuando compartas, hazlo como quien ofrece pan, no como quien presume que lo horneó. El Espíritu Santo no busca discursos perfectos, busca corazones rendidos. El Espíritu Santo no necesita performance, necesita corazones rendidos. Si estás dispuesto a que Él hable a través de ti, entonces no temas. Él pondrá las palabras. Él abrirá los corazones. Tú solo sé fiel. Y es vital también tener sensibilidad al Espíritu. No todo se comparte en todo momento. No todos están listos para lo mismo. Hay quienes están heridos, confundidos, cerrados, y un mensaje mal dado puede hacer más daño que bien. Por eso es tan importante escuchar antes de hablar. Preguntar antes de enseñar. Amar antes de corregir. A veces lo más espiritual que puedes hacer es callar y abrazar. Y en ese abrazo, el Espíritu ya está obrando. Confía en su guía. Él te mostrará cuándo hablar, cómo decirlo, y con qué tono. Él sabe lo que cada alma necesita. Cuando compartas, usa tu testimonio personal. No como un espectáculo, sino como un puente. Dile a esa persona lo que Dios hizo contigo. Cómo te habló. Cómo te cambió. ¿Qué te costó? ¿Qué dudas tuviste? ¿Qué sanó? Porque eso rompe barreras. Eso acerca. Eso humaniza. Y muchos creerán no porque entienden todo, sino porque vieron en ti lo que ellos también anhelan. Y finalmente, adáptate al nivel espiritual del otro. No todos están en el mismo punto. Hay quienes apenas están abriendo el corazón. Hay quienes vivieron decepciones con la iglesia. Hay quienes vienen de heridas religiosas profundas. No los fuerces. No los aceleres. No los juzgues. Solo camina con ellos. Como Jesús caminó con los de Emaús, explicándoles poco a poco, hasta que sus corazones ardieron. Haz lo mismo. Y confía en que Dios terminará lo que tú comenzaste con amor. Y así, cada conversación, cada gesto, cada palabra, se vuelve una semilla. Y cuando es el Espíritu quien siembra a través de ti, el fruto es inevitable. Y ahora, más que nunca, es momento de vivir lo que recibiste. No como un momento aislado, sino como una vida continua. Porque el Espíritu Santo no busca visitarte de vez en cuando. Quiere habitarte cada día. Quiere que cada decisión esté filtrada por su verdad. Que cada reacción esté influenciada por su carácter. Que cada paso sea dado desde su presencia. Eso solo ocurre cuando desarrollas una conciencia perpetua de que Él está contigo. No solo cuando oras. No solo cuando estás en adoración. Sino también cuando trabajas, cuando hablas con tu familia, cuando estás solo, cuando nadie te ve. Estar consciente de su presencia cambia tu manera de vivir. Te hace más íntegro. Más amoroso. Más sabio. Y esa conciencia te lleva a filtrar tus decisiones. Ya no actúas por impulso, sino que consultas al Espíritu. ¿Esto te agrada? ¿Esto me edifica? ¿Esto me aleja o me acerca a lo que me revelaste? Y si te equivocas, te corriges con rapidez. Porque no te domina la culpa, te guía la gracia. Pero también necesitas mantenerte enseñable.
Porque no importa cuánto sepas, el Espíritu siempre tiene algo nuevo que mostrarte. Sé como un niño que pregunta. Como alguien que siempre dice, háblame, quiero entender más. Porque el que se cree completo, deja de crecer. Pero el que reconoce que sigue siendo moldeado, recibe más revelación. Y entonces, empiezas a interpretar todo con una perspectiva eterna. Ya no ves las cosas solo en lo natural. Ya no mides tu vida por éxitos visibles. Ahora sabes que hay un plan mayor. Que incluso en el dolor, Dios está obrando. Que incluso lo que no entiendes, tiene propósito. Eso te da paz. Eso te da visión. Eso te libera de la ansiedad. Y vives con gratitud constante. Porque cada día bajo su luz es un milagro. Porque cada conversación puede ser una oportunidad divina. Porque ya no esperas lo extraordinario, sabes que cada día bajo su luz es una oportunidad para ver milagros cotidianos. Y entiendes que esto no es una religión de domingo. No es religión dominical, es existencia sobrenatural. Tu vida entera se convierte en un altar. Y cada día, en una oración. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios. Espíritu Santo, abre mi corazón y enséñame tu verdad. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.